Alonso, profesor de ginecología y obstetricia. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, es un gusto. Antes que nada, empecemos hablando qué es el HPV, cuál es la importancia de esta vacuna y qué significa esta decisión. Bueno, ¿qué es el HPV? El HPV es un virus de transmisión prácticamente exclusivamente sexual. También puede transmitirse por otras vías, por transfusiones, por ejemplo, pero es excepcional. Que tiene una prevalencia muy alta en la población, en nuestra población y en la población mundial. La prevalencia en el Uruguay se calcula en que por lo menos 30 o 40% de las personas están infectadas del virus del papiloma humano o Esto HPV. puede ser en algún momento y desaparecer. Bueno, esa es una de las características de estos virus. Estos virus tienen una vida dentro del organismo que es intracelular y que la mayoría de las veces no se manifiesta. Y así como el virus del herpes, que uno lo adquiere y lo mantiene toda la vida, así como el virus de la hepatitis B, que uno lo adquiere y lo mantiene toda la vida, porque no tenemos cura para estos virus. El detalle es que estos virus pueden manifestarse en lesiones sobre las células. Algunos de los casos, esas lesiones pueden degenerar en cáncer. Virus, Justín, me parece bien importante esto último y explicárselo a la teleaudiencia. ¿Cuál es la relación que existe entre el virus del papiloma humano y el cáncer de cuello uterino? Y te agrego, ¿por qué hay 300 casos anuales en nuestro país y por qué hay 100 muertes también al año en el Uruguay? Bueno, eso es lo más alarmante del Uruguay, la proporción de muertes que tenemos en relación a cánceres diagnosticados. Eso quiere decir que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, los cánceres de cuello de útero se diagnostican en etapas tardías. Tardías. Y cuando son tardías, entonces la posibilidad de curación es mucho menor que si se detectan en etapas precoces. ¿No se presentan los síntomas tempranamente? Es que es un virus que produce muy pocos síntomas porque su asiento fundamental es sobre el cuello del útero, que no está visible fácilmente, o sea, lo tiene que mirar un ginecólogo. La importancia, por eso, además de la vacuna, es hacerse los estudios. Por supuesto. No es solo hacerse la vacuna, sino que hacerse los estudios preventivos, que los estudios preventivos del cáncer del cuello del útero, que la gente conoce con el nombre del Papa Nicolau, que por suerte en nuestro país tenemos una cultura desde Tita Merelo que decía, hacete el Papa Nicolau, muchacha. Entonces, las mujeres en Uruguay todos los años van al ginecólogo porque saben que tienen que hacerse el Papa Nicolau. Y a nivel laboral, además. Y además al lugar se les exige. Pero no van todas, Justín, ¿eh? No van todas. El porcentaje es bajo. Bueno, como el de las mamografías también es bajo. Y claro, la mamografía es un tema que realmente es insólito que esté en discusión. Pero la mujer no va. Sí, pero la mujer de cierto nivel cultural y educativo es la que va a hacerse el Papa Nicolau regularmente. Primero porque sabe que hay que hacerlo, segundo porque muchas tienen trabajo y se les exige el carnet de salud y les obligan a hacer el Papa Nicolau. Nos quedan las mujeres que no tienen obligación ni conciencia de la importancia de hacerse el Papa Nicolau, y uno recibe pacientes que dicen, yo nunca en mi vida me hice un Papa Nicolau con 40 años. ¿Qué increíble? Doctor, pero uno de los temas que se planteó en esta polémica y en este repaso que veíamos recién justamente, y hay declaraciones del ex subsecretario Brioso hoy en La Diaria con respecto a la diferencia que él tiene sobre la obligatoriedad. Él manifiesta que una cosa es aconsejar la vacuna en las niñas de 12 años y otra cosa es la obligatoriedad, porque eso, la tendencia es a bajar la guardia. Y para él es tan importante la vacuna como la educación a nivel sexual. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? No tengo ninguna duda que las dos cosas son importantes. Una vez que uno pueda lograr vacunar a toda la población, y en toda la población me refiero no solo a la población femenina, sino idealmente también a la masculina, a los hombres, porque los hombres también son los transmisores del virus. O sea, en países hay vacunación que se hace a las mujeres y a los hombres. En nuestro país, por suerte, hemos logrado que la vacuna sea gratuita, y yo estoy de acuerdo con que sea obligatoria. Eso admite cierta discusión porque sería una injerencia sobre los derechos de la persona. Pero hay que tener en cuenta que ante situaciones de virus que están ampliamente diseminados en la población, una de las formas de disminuir, y eso es con criterio poblacional y es para proteger a la población, es disminuir la cantidad de vectores o de gente que propaga ese virus. O sea, que no circule el virus. El hecho de hacerlo obligatorio, igual que era obligatorio, por ejemplo, el tratamiento de la tuberculosis, cuando teníamos mucha tuberculosis y la gente que tenía tuberculosis estaba obligada a recibir los medicamentos, se iba al dispensario, recibía los medicamentos y le tenía que mirar la boca para estar seguro que se los había tragado, y eso era obligatorio. En estos casos, igual que determinadas vacunas que generan
pandemias, por ejemplo, siguen habiendo muchas vacunas que son obligatorias en nuestro país y se manifiesta, por ejemplo, en los niños que si no tienen las vacunas no se les deja entrar a la escuela. Exacto. Y hay familias conocidas por todos que se han negado a vacunar a sus niños y que han tenido lamentablemente algunas complicaciones por falta de vacuna. Por ejemplo, la vacuna contra la polio es una vacuna que es imprescindible darla a toda la población para hacer desaparecer el vector. Doctor, o sea que, en el caso de esta enfermedad, ¿cuál es la edad? ¿Por qué los 12 años es la edad que se aconseja? ¿Cuánto juegan las relaciones sexuales? Lo importante de esta vacuna es lo siguiente. Esta es una de las únicas vacunas que logra hacer lo que se llama una prevención primaria del cáncer. Porque el virus del HPV ha demostrado que está directamente relacionado con el cáncer del cuello del útero y siendo posible la existencia de una vacuna que genera anticuerpos contra ese virus y evita la infección, entonces estamos previniendo la infección por un virus que tiene cientos de cepas, muchas de las cuales son oncogénicas, es decir, pueden desarrollar un cáncer. Si nosotros logramos vacunar a todas las mujeres antes de que tengan su primera relación sexual, y bueno, por eso se pone en los 12 años. Lo ideal es hacerlo pero se pueden vacunar a los 9. A los 9 años, a los 10. A los 12, a los 15, a los 18. Claro. Doctor, ¿y qué pasa con las que tienen 13? Que en estos años de discusión era una recomendación, ahora es obligatorio. Bueno, los que tienen 13, el año pasado tenían el derecho a obligarse a vacunarse, no en forma obligatoria, pero en forma gratuita. Entonces la mayoría de las madres llevaron a sus hijas de 12 años a vacunar. Ahora, bueno, pero lo que dice el adultas... Ministerio es que no hubo mucho éxito en esa recomendación, ¿no? Que no fueron, que no es lo mismo con un niño, que los padres lo llevan y que está la obligatoriedad en muchas de las vacunas. Las campañas cuando han sido voluntarias para adolescentes son más complejas. Bueno, ahí se agregó un tema más que yo creo que fue un error, porque se le puso a un adolescente para recibir la vacuna, tenía que firmar un consentimiento que si uno no leía, la mayoría de los adolescentes porque yo se no me firmo ofrecía, nada. no se recomendaban ir obligatoria. Se ofrecía y tenía una adolescente que firmara un consentimiento informado que decía todas las posibles consecuencias que podría dar, así como dicen los prospectos de todos los medicamentos. Que no tomás nada, si lo lees no tomás ni un remedio. Todas las cosas que se han descrito alguna vez en relación a eso. Agustín, ¿por qué solo el 40% de las chicas se vacunaron? Información oficial del Ministerio, pero además agrega que de ese 40%, no todas se dieron las 3 dosis de la vacuna. Es cierto. Hay muchos motivos para Muchos eso. motivos. Uno, el factor cultural. Otro, que no sé por qué, un procedimiento que está aprobado científicamente, demostrada su eficacia, avalado por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, de la cual yo integro el comité directivo en este momento, la Sociedad Ginecotocológica del Uruguay. O sea que todas las entidades serias, universitarias o científicas que están vinculadas a este tema recomiendan la vacunación. Sin embargo, aparecen de repente algunos grupos que se manifiestan por blogs en internet o algún médico inclusive. Pero que aparecen con todas las vacunas. ¿Cómo? Que aparecen, digo, con todas las vacunas. Sí, son los antivacunas que aparecen contra la vacuna. Entonces empiezan a decir, bueno, en España una chica que se vacunó y tuvo un Guillain-Barré. Bueno, pero eso es en el marco de 200.000 niñas que se vacunaron. ¿Verdad? O sea, eso de las complicaciones de la vacuna del HPV son las mismas complicaciones que tienen todas las vacunas proteicas, que puede ser la vacuna antigripal, la vacuna antitetánica, la vacuna antirrubeólica. Todas dan el mismo tipo de probabilidad de complicaciones, síntomas, síncope, infecciones, fiebre, infecciones locales, rarísimos casos de patología inmune como Guillain-Barré, que no es particularidad de la vacuna del HPV, sino que está presente en todas las vacunas por la forma que las vacunas se hacen. ¿Las vacunas que están en el medio cubren todas las cepas o las cepas más importantes? Las dos vacunas que están en el medio cubren básicamente las dos cepas más importantes, en tanto son las más frecuentemente implicadas en los cánceres de cuello del útero de nuestra población. Cubren básicamente las cepas 16 y 18 del HPV, que son los responsables de por lo menos el 80% de los cánceres de cuello. 80%. Pero es muy importante darse las 3 dosis. Las 3 dosis, claro, eso hay que aclararlo. En los últimos tiempos se ha visto que con 2 dosis se logra prácticamente la misma inmunidad
que con 3 dosis, igual es importante seguir la recomendación ¿Eficacia de de la vacuna, Justín? La eficacia es que previene la infección por los virus oncogénicos 16 y 18, no por todos los otros. Claro. Que hay muchos otros virus HPV, algunos que son oncogénicos, con menos potencial oncogénico y con menos prevalencia en la población. Y algunos HPV que lo único que producen son verrugas. Y no producen cáncer, pero en las vidas de ciertas personas es bueno también prevenir verrugas que pueden presentarse en ¿Cuál es el lados. costo de la vacuna? El costo de la vacuna realmente yo no lo sé. Empezó siendo caro en este momento por acciones conjuntas de organismos como la OMS y la OPS. En países en vías de desarrollo como el nuestro se vende a costos relativamente reducidos y el hecho está de que el Estado tiene capacidad de cobrarlo, de pagarlo y de brindarlo a la población de manera obligatoria ahora. Las niñas de 12 años o menores lo van a tener gratuitamente, ahora las niñas mayores de 12 años o las mujeres adultas que lo tienen que abonar. Sí. Exacto. ¿Qué pasa con los hombres? Es un virus que ataca tanto a hombres como mujeres. Sí, el detalle es que este virus en los hombres produce patología con muy baja frecuencia. La patología que puede producir en el hombre son desde verrugas genitales hasta lesiones de cáncer de las cuerdas vocales. Hay hasta un actor famoso que es conocido que ha tenido un cáncer de cuerdas vocales. El cáncer de cuerdas vocales puede estar vinculado también con los virus del HPV, el cáncer de rinofaringe. ¿Es el caso Michael Douglas? Michael Douglas, cuya cáncer está vinculado a eso. Eso puede haberse adquirido tanto durante el parto, que si su madre era portadora de virus de HPV, él puede tener el virus del HPV desde el nacimiento o mediante el sexo oral. Esas son las dos formas de contagio. O sea que, y eso en algunos países se vacunan también a los varones. Sí, en algunos países Estados Unidos vacunan a los hombres por también. ejemplo. Sí, no sé si en forma obligatoria como el nuestro, pero sí se les ofrece a los varones porque los varones también tienen una prevalencia de 30 a 40%. Y además lo contagian. Y lo contagian, exactamente. ¿Y usted está a favor, por ejemplo, de abarcarlos en esta decisión? Sería lo ideal, sería la forma que podríamos hacer. ¿A qué edad? Lo importante no es tanto la edad, sino que sea antes de que tenga la primera relación sexual. Eso para asegurarse de que no haya contagio. Entonces, por eso... ¿Cómo? ¿Eso para asegurarse de que no haya, ya no sea portador? O claro, para asegurarse de que no va a adquirir un virus de las cepas oncogénicas. Claro. Y la edad se pone a los 12 años porque es muy poco frecuente que a los 12 años se haya iniciado las relaciones sexuales. En muchas chicas todavía no se ha presentado la menarca, o sea, el desarrollo. Y hay muchas madres que inclusive en mi consulta particular me han expresado el miedo de que el darles la vacuna no les estará estimulando a que tengan relaciones sexuales. Bueno, ese tipo de razonamientos que son un poco ridículos y arcaicos son fácilmente rebatibles. Pero yo creo que el punto que se puso 12 es para que si se pusiera de 15, muchas madres decían, si le doy la vacuna le voy a estar diciendo, bueno, a mi hija que tiene la libertad de tener relaciones sexuales. Está bien. La edad de 12 está bien. Doctor Justo Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Un gusto. Vamos ahora a ver cómo está el tiempo. Presenta Previsión. Súmese a la mayoría. Afíliese por el 0.